Menudo caso te traigo hoy, pero tremendísimo. Sin duda ninguna, uno de los mejores casos prácticos que me han pasado jamás. No por la vistosidad, el tema realmente es una tontería, no es que le vaya a cambiar la vida a la persona, pero sí por cómo se quedó con el culo al aire el ego. Por cómo se dio todo el caso, ahora te lo voy a ir explicando. Justo en el momento clave, desnudamos al ego y se queda infraganti sin saber qué hacer porque le han pillado. Yo sé que esta sección, la sección verde, en la que meramente voy a explicar un caso práctico, quizás no te despierte tanto interés, ¿no? La teoría de los grandes maestros es mucho más bonito, pero recuerda que lo que cuenta es la aplicación práctica. Y aquí es donde vamos a ver al ego en la práctica. Sobre todo en el caso de hoy, es tremendísimo. Así que te recomiendo que abras bien las alertas y aprendas un montón de cómo el ego te sigue manejando de una forma lamentable. Y el caso de hoy es uno de mis favoritos. Hoy yo creo que voy a hacer un vídeo corto. Como solo voy a explicar este caso, necesito un poquito de tiempo para darte el contexto, pero en principio no me voy a liar, así que espero que el ego no se ponga quejicoso y sepa valorar este caso tan brutal. Espero que te aporte y que aprendas muchísimo de cómo opera el ego. Bien, necesitamos un pelín de contexto para entender todo lo que va a ocurrir. El contexto es el siguiente. Una persona que vive en su casa y en la casa de enfrente a su vecino lo odia. Y encima es un odio que ni siquiera surgió por mera disposición propia. Encima se lo han contagiado otra persona, pero bueno, eso ahora es irrelevante. El caso es que la persona protagonista de esta historia odia al vecino de enfrente. Bien, durante muchísimos años. Ese es el contexto que necesitamos. Ahora comienza la escena que te quiero narrar. Llegó un día, estoy tan tranquilo como un día cualquiera, llego a esta casa de la protagonista y la protagonista viene ella a mí, muy ilusionada y muy entusiasmada, a contarme lo siguiente. Esto quiero que entiendas lo importante que es. Ella vino a mí con entusiasmo, es decir, como con poniéndose una medallita, literalmente, como te he puesto en la miniatura. Con la medallita y el mérito de, mira Mario, qué bien lo he hecho, qué bien el camino interior y qué bien toda la enseñanza que aprendo de ti, mira qué bien la aplico. Vino totalmente en ese tono. Entonces se acerca la mujer a mí con toda la alegría y me cuenta la escena del supuesto mérito. Y me dice, mira qué bien Mario, que como ya no odio al vecino. Ya he sido capaz de liberarme del odio que le tenía al vecino. Y esto te lo demuestro porque el otro día estaba yo mirando por la ventana por la calle y justo el vecino entraba a su casa y a la que fue a cerrar la puerta, el perro no terminó de entrar y se le escapó. Y yo fui y bueno, pues se lo dije y cogimos al perro y lo metió. Entonces, fíjate qué bien que donde antes odiaba al vecino, ahora he sido capaz de ir y decirle que se le había escapado al perro. Esta es básicamente la escena. La persona tan contenta porque ha trascendido la cárcel del ego del odio al vecino y viene a contármelo tan ilusionado. Ay, es que lo del ego es tremendo, te lo juro. Mira, me emociono porque ojalá logre transmitir toda la enseñanza y se aprenda mucho para que cada uno de vosotros lo apliquéis a vuestra vida y seáis capaces de trascender esta cárcel tan puñetera y tan engañosa. Lo vamos a ver ahora. Eh, la sabiduría y las herramientas del ego son eternas. Es que te las cuela por todos los lados. Fíjate cómo ocurrió en esta ocasión. Como siempre os digo, cuando yo realmente conozco a las personas, las puedo ayudar mucho más. Si no las conozco, pues oye,
no me sé tu inconsciente, no me sé toda tu programación mental y entonces hasta que lo vaya descubriendo y todo eso, pues me cuesta más, ¿no? Pero la protagonista de la historia la conozco desde hace años, muy perfectamente, de las personas que más conozco en la vida. Entonces, a mí no me la va a colar, no me va a engañar con el recorrido esotérico que ya tengo. Te insisto, si fuese una persona de nuevas, pues vale, en principio me lo tengo que querer, ¿no? Pero con esta persona no, porque me la conozco de sobra. ¿Qué ocurrió cuando vino y me contó esta historia? Que por supuesto la historia es verdadera. Ya te he dicho muchas veces que aunque la información que te dé la persona sea verdadera, eso no quiere decir que entonces haya trascendido la cárcel del ego o que entonces tenga razón o que entonces sea la causa de lo que ocurre en la escena. Esta vez lo que me está contando es verdadero, pero no es verdadero que ha salido de la cárcel del ego. Y es por una cuestión muy sencilla. Es un caso muy fácil. ¿Dónde está la clave? Me viene la persona y me cuenta esto. Yo a la persona la conozco perfectamente y hay un detalle que, oye, como mínimo, así de primeras, me choca. Me lo planteo y lo cuestiono. ¿Cuál es el detalle? Que esta persona adora, ama de una manera bestial a los animales. Tiene un amor ferviente hacia los animales e incluso, fíjate lo que te digo, los animales hacia ella también. Y en concreto con los perros mucho más. En su barrio es conocida por el amor que le tienen absolutamente todos los perros del barrio. Entonces, de primeras, me resulta llamativo, ¿no? Que de una manera tan facilona hayas trascendido a la cárcel del ego de una cosa que llevas años ahí y no has hecho camino interior para ello. No digo que no se pueda, ¿eh? Claro que se puede. Pero bueno, uno ya tiene cierto recorrido esotérico y vencer al ego así tan de primeras y sin esfuerzo y en una cuestión de hace tantos años es raro, ¿no? Y este detalle que yo sé sobre ti, que amas tanto a los animales, es raro, ¿no? Entonces, yo lo que nunca hago es precipitarme. Oye, puede ser que habría la posibilidad, ¿no? Yo le daría un 0,0001 de que realmente esta persona haya salido a la cárcel del ego y lo haya hecho porque ha trascendido el odio al vecino. Una posibilidad entre 1 millón la hay. Pero, como siempre les enseño a mis alumnos y vemos que es la mejor manera de abordar la situación, prefiero ponerme de parte del ego, que tengo un 99,99% de posibilidades de acertar quién te está manejando en la escena. Así que, sin duda ninguna, con este detalle tan relevante, tan importante y tan declarativo de qué casualidad que justo se alinea con lo que al ego le interesa, me puse de parte de él. Respiré y le dije a la persona, qué curioso, ¿no? Que con todo lo que amas a los animales, ¿no será que lo has hecho por el animal, por el perro, y no por el vecino? Silencio, le dejo reflexionar, y ahora llega el punto en el que el 99,99% de las veces, ¿cuál es la reacción de la persona? Se defiende, se justifica, se excusa. El caso es que no me da la razón y se pone a discutir conmigo. Esto ocurre prácticamente siempre. El último día que tuvimos la actividad presencial ocurrió eso. Para 2 horas después la persona dame la razón. El último día que tuvimos clase online ocurrió eso. Para media hora después la persona dame la razón y después de la clase mándame un mensaje. Oye, muchas gracias porque perdona mi actitud, tal, tal, tal. Es decir, el ego te trata de defender de todo eso. Bueno, fíjate qué descarado fue este caso, qué taxativo, qué alineado tan magnánimamente dirigido por el ego que la persona ni rechistó, ni rechistó. La vez que más muda se ha quedado la persona. Y mira que muchas veces me ha ocurrido.
Y aquí viene el mérito para la persona que aquí sí trascendió la cárcel del ego. ¿Ves? Que no digo siempre que el ego te gane en absolutamente las escenas de tu vida. Aquí sí. Es decir, en no empezar a defenderte y a justificarte y en no montarte una película ilusoria, mentirosa de lo que acaba de ocurrir. La mujer se calló, reflexionó 5 segundos para reconocer y decir, ostras, es verdad. Y más mérito todavía en que ella sola, yo aquí ya no hice nada, ¿eh? Bueno, normalmente tengo que estar explicándole a la persona, confirmándoselo, demostrándoselo, porque mira, porque esto, tenemos que hacer a lo mejor alguna pregunta interior para confirmar a ver si realmente he dejado de odiar al vecino o no. En este caso, ella sola, ella sola. Tras los 5 segundos de reflexión, fíjate, y aquí es donde se quedó el ego con el culo al aire, por eso me encanta tanto este caso, porque con una simple pregunta, con un simple detalle, se desocultó todo y me encanta porque encima la persona ahí sí trascendió la cárcel del ego y lo hizo muy bien ella sola. Tras la reflexión me dijo, ostras, es verdad, tienes razón, lo he hecho por el animalito, por el perrito que ama a los perros. Y aquí ya dio el detalle confirmatorio, porque la semana pasada vi que el vecino se había dejado la ventanilla del coche bajada y no le dije nada. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Dónde estaba entonces el odio trascendido al vecino? ¿Dónde estaba? Este caso me encanta porque es de los que, al menos yo en la experiencia práctica que he tenido, en los que de una manera muy sencilla el ego se ha quedado con el culo al aire, se le ha dado la vuelta a la tortilla, se ha quedado descubierto y no tiene cómo defenderse. A ver, siempre tiene cómo defenderse. Si la persona se empeña en autoengañarse, lo he visto tantas veces. Pero esta ocasión fue tan descarado. Así que por supuesto, quiero cerrar también dándole el mérito a la persona por lo que te digo. No trascendió la cárcel del ego en el odio al vecino, pero trascendió la cárcel del ego donde no se dio cuenta. En esa escena, cuando le di esa información y ella podía haber rebotado a la excusa y a la defensa. Y muy bien, se adentró en la verdad, en la limpieza y en ella misma por sí sola, que eso tiene mucho mérito, reconocer con la escena de la semana pasada que sí, que evidentemente seguía en la cárcel del ego odiando al vecino. Entonces, con este vídeo sobre todo quiero que veas cómo, hasta en los casos más descarados, más fáciles de ver, el ego te sigue dirigiendo la vida. Te sigue dirigiendo en su cárcel como quiere. El mismo funcionamiento que hemos visto en este caso para cada escena de tu vida. Y para finalizar, yo sé que el humano entra en, jolín, pero ¿y cómo lo hago? Porque no sé solo, porque es muy difícil, porque claro, yo no tengo, pues a lo mejor a ti o a otra persona que me ayude a verlo. Bueno, aquí desde luego en el canal de YouTube puedes aprender muchísimo, pero el mensaje más importante es, estate tranquilo porque si tú tomas la decisión de querer ejecutar un camino interior, de querer hacer esta sabiduría iniciática, de alguna u otra manera lo vas a ir consiguiendo. De verdad, a mí me ha pasado. Yo no es que en un día ya haya tenido esta habilidad práctica, me ha costado años, evidentemente. Y la primera parte del camino fue básicamente solo, absolutamente solo. Luego ya sí que tuve algún maestro con el que, evidentemente, el aprendizaje se acelera, se agiliza, se depura, se utiliza y se hace mucho mejor, por supuesto, pero tú solo también puedes hacer muchísimo, ¿eh? Aquí sobre todo te remarco que es la decisión de querer salir de la cárcel del ego, de la determinación de seguir el camino interior y poco a poco irás consiguiendo la habilidad y la destreza a nivel práctico, que es lo que importa cada vez mejor. En este caso, por ejemplo, era bastante sencillo. Así que recuerda que el autoengaño, como ya vimos anteriormente, el ego constantemente te lo pone en juego, como en esta escena, y se trata de que no caigas ahí.
Espero que esta aplicación práctica te haya servido. Recuerda que tu ego funciona igual que el de esta persona, así que usa los mismos patrones y tienes que hacer exactamente lo mismo. Muchísimo ánimo y recuerda que la práctica continua será lo que te lleve a el dominio y la sabiduría de verlo cada vez mejor. Mucho ánimo con ello.